Todos quieren que perdone a mi cuñada Débora por lo que dijo sobre mi hija fallecida. No saben lo que ella susurró en el funeral. Mi esposa y yo perdimos a nuestra hija menor hace 4 meses. Ella tenía 6 años. No hay nada que pueda decir para que entiendan lo que eso le hace a una persona, así que no lo intentaré. Lo que sí diré es que mi cuñada Débora hizo que todo fuera infinitamente peor. Mi hermano Carlos y yo siempre hemos sido muy unidos. Pero Débora le ha tenido cierto rencor a mi esposa desde el día en que se conocieron. Pequeños comentarios aquí y allá sobre cómo malcriamos a nuestros hijos. Cómo es antinatural que nuestro hijo sea un prodigio del ajedrez a los 10 años, o cómo nuestras hijas se visten demasiado grandes para su edad. Mi esposa lo ignoraba. Yo lo ignoraba. Carlos siempre le restaba importancia diciendo que Débora solo estaba hormonal porque ha estado embarazada 2 veces en los últimos 3 años. Esa excusa dejó de funcionar para mí en su fiesta en la alberca el mes pasado. Se suponía que iba a ser un buen día. Nuestro terapeuta dijo que estar con la familia podría ayudar a los niños con el duelo. Mis padres estaban allí, mis tíos, primos que no había visto en años, todos tratándonos con delicadeza, hablando suavemente, lo cual apreciamos más de lo que sabían. Débora no nos dijo una palabra durante las primeras 2 horas, lo cual pensé que era su forma de ser respetuosa. Luego los niños comenzaron a portarse mal. Mi sobrino y algunos de los mayores me empujaron a la alberca mientras estaba parado cerca del borde. Me reí. Cosas de niños. Pero luego agarraron la bolsa de mi esposa de la silla del patio y la arrojaron a la parte honda, y cuando la saqué, la pantalla de su teléfono estaba completamente destrozada. Reuní a los niños, incluidos mis sobrinos, y les expliqué con calma por qué ese tipo de broma no estaba bien. No estaba gritando, no estaba siendo agresivo, solo estaba ejerciendo de padre. Débora cruzó el patio furiosa y me dijo que no tenía absolutamente ningún derecho a disciplinar a sus hijos. Mi esposa, todavía temblando por todo lo que habíamos pasado, dijo en voz baja que los niños necesitaban entender que las acciones tienen consecuencias. La cara de Débora se torció en algo horrible y dijo, quizás si ustedes entendieran de consecuencias, su hija todavía estaría viva. Todo el patio trasero se quedó en un silencio sepulcral. Las rodillas de mi esposa se doblaron y mi madre tuvo que atraparla antes de que cayera al suelo. Me quedé congelado, viendo cómo la expresión de Débora cambiaba de la rabia a la lenta comprensión de lo que acababa de salir de su boca. Carlos la agarró del brazo y la metió a la casa. Yo no lo seguí. Tomé a mi esposa y a mis hijos y nos fuimos sin despedirnos. No hablé con ningún miembro de la familia durante una semana. Entonces empezaron los mensajes. Mi madre llamó y dijo que Débora estaba luchando con sus hormonas del embarazo y que yo necesitaba ser la persona más madura por el bien de la unidad familiar. Mi tía envió un párrafo largo sobre cómo el duelo afecta a todos de manera diferente y que debería tener compasión. Carlos me envió 4 mensajes diciendo que Débora no lo decía en serio, que lloró durante horas después y que quería desesperadamente disculparse. No respondía a ninguno de ellos. 2 semanas después, Carlos apareció en mi puerta con Débora detrás de él, pareciendo una niña arrastrada a la oficina del director. Preguntó si podían pasar. Los dejé entrar. Débora se sentó en mi sofá y soltó una disculpa entre lágrimas sobre lo estresada que ha estado con el embarazo, cómo no quiso decir lo que dijo, cómo ha estado luchando contra la depresión, y no entiende por qué ataca a las personas que ama. Dijo que no quería nada más que mi perdón para que nuestras familias pudieran sanar. Mi esposa no estaba en casa, había llevado a los niños a casa de su madre, doña Tere. Solo éramos ellos y yo. Dejé que Débora terminara cada palabra de su discurso ensayado. Luego miré a Carlos y le pregunté, ¿recuerdas lo que me dijiste la noche que nos enteramos de que Emily no sobrevivió? Parecía confundido. Se lo recordé. Me había abrazado en el pasillo del hospital y me dijo, lo que tú y tu esposa necesiten, aquí estoy. No me importa lo que me cueste. Eres mi hermano. Le pregunté si lo decía en serio. Dijo que por supuesto. Miré a Débora y le dije que nunca la perdonaría. Ni hoy. Ni el próximo año. Ni nunca. Le dije que el nombre de mi hija nunca volvería a salir de su boca. Y si alguna vez me enteraba de que mencionaba a Emily a alguien de la familia por cualquier motivo, le contaría a todos en la próxima reunión lo que le susurró a mi esposa en el funeral. La cara de Carlos se puso blanca. Los ojos de Débora se abrieron de par en par, y no salió nada de su boca. ¿Ven? Lo que nadie sabe es que Débora llevó a mi esposa a un lado durante la recepción después de que enterramos a nuestra bebé. Esperó hasta que mi esposa estuviera sola cerca del baño y se inclinó muy cerca. Mi esposa me contó lo que Débora dijo esa noche entre sollozos tan violentos que pensé que colapsaría. Me rogó que no iniciara una guerra mientras aún estábamos con la herida abierta. Así que me lo guardé. 4 meses sin decir una palabra. Carlos miraba a su esposa como si estuviera viendo a una extraña. Preguntó de qué estaba hablando. Preguntó qué dijo Débora en el funeral. Débora comenzó a sacudir la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro, rogándome que no lo dijera. Miré a mi hermano, el hombre que había sido mi mejor amigo durante 32 años, y le dije exactamente lo que su esposa le susurró a la mía, mientras nuestra hija de 6 años yacía en un ataúd a 6 metros de distancia. Le dije a Carlos que Débora se inclinó hacia mi esposa junto al baño y le susurró. Quizás si la hubieras vigilado mejor, ella seguiría viva. La cara de Carlos se puso completamente pálida, abrió la boca pero no salió nada. Miró a Débora como si nunca la hubiera visto antes. Débora sacudió la cabeza con tanta fuerza que pensé que podría lastimarse. Las lágrimas caían por su rostro. Intentó tomar el brazo de Carlos, pero él se apartó bruscamente como si ella lo hubiera quemado. Me quedé allí viendo todo suceder. 4 meses guardando ese secreto. 4 meses protegiendo a Débora porque mi esposa me rogó que no empezara una guerra. Ahora estaba a la luz, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Parte de mí quería retractarme, parte de mí se sentía fría y satisfecha. Carlos finalmente encontró su voz.
Salió apenas por encima de un susurro cuando me pidió que le dijera exactamente lo que Débora dijo en el funeral, palabra por palabra. Miré a Débora. Ella me rogaba en silencio que no lo dijera de nuevo. Tenía las manos juntas como si estuviera rezando, pero me prometí a mí mismo que nunca la volvería a proteger después de lo que le hizo a mi esposa. Así que lo repetí, cada palabra. Carlos tropezó hacia atrás como si lo hubiera golpeado físicamente. Se sentó pesadamente en mi sofá, cubriéndose la cara con las manos. Débora empezó a hablar rápido, las palabras salían de su boca atropelladamente. Dijo que ella también estaba fuera de sí por el dolor, que amaba a Emily, que las hormonas del embarazo la hacían decir cosas horribles que no sentía. Siguió hablando y hablando, pero Carlos no la miraba, todo su cuerpo temblaba. Miré a mi hermano sentado allí, y me di cuenta de que esto realmente podría romperlos. Su matrimonio podría no sobrevivir a lo que acababa de suceder en mi sala. Les dije a ambos que se largaran de mi casa ahora mismo. Mi voz sonaba plana y fría incluso para mis propios oídos. Carlos se levantó sin decir una palabra, caminó hacia la puerta como si se moviera a través del agua. Débora intentó agarrar su mano, pero él se apartó. Le dijo que se subiera al coche. Su voz era plana y muerta de una manera que nunca había escuchado en mi hermano menor. Se fueron. Me quedé en la puerta viendo el coche de Carlos alejarse. Las luces traseras desaparecieron en la esquina. Me sentí vacío en lugar de victorioso. La casa estaba demasiado tranquila. Volví a entrar y me senté en el mismo sofá donde Débora había dado su disculpa ensayada. Mis manos temblaban. Acababa de destruir a mi familia. Tal vez eso me hacía tan malo como Débora. Tal vez debería haber mantenido la boca cerrada. Pero luego pensé en mi esposa sollozando en nuestra habitación esa noche después del funeral. Pensé en cómo se culpaba a sí misma todos los días de todos modos, cómo las palabras de Débora habían confirmado su peor miedo. No, hice lo correcto. Mi esposa llegó a casa una hora después con los niños. Los escuché antes de verlos. Mi hijo estaba hablando de algo que pasó en casa de su abuela, charla normal de niños. Entonces mi esposa entró a la sala y vio mi cara, mandó a los niños arriba, me preguntó qué pasó, le conté todo. Cómo finalmente lo dije en voz alta. Cómo reaccionó Carlos, cómo Débora me rogó que no lo hiciera, cómo se fueron. Mi esposa simplemente se sentó en el suelo, justo ahí en medio de nuestra sala, empezó a llorar. No los sollozos violentos de esa noche hace 4 meses. Lágrimas más silenciosas que de alguna manera se sentían peor. Dijo que se alegraba de que finalmente se lo hubiera dicho a alguien, pero también tenía miedo de lo que vendría después. La familia dividiéndose. Todos eligiendo bandos. Más dolor sobre el dolor que ya llevábamos. Me senté en el suelo con ella, la abracé. Le prometí que protegerla a ella y a nuestros hijos importaba más que mantener la paz con personas que nos lastimaban. Ella asintió contra mi hombro, pero podía sentir todo su cuerpo temblando. Esa noche mi teléfono explotó. Mensajes de mi madre, mi padre, mis tíos, todos exigiendo saber qué le dije a Carlos y a Débora. ¿Qué pasó? ¿Por qué Carlos apareció en casa de mis padres y no quiere hablar con nadie? El mensaje de mi madre decía que él solo estaba sentado en su vieja habitación mirando la pared. Leí cada mensaje. No respondí a ninguno. Estaba demasiado cansado para explicarme o defenderme en ese momento. Mi esposa y yo acostamos a nuestro hijo. Preguntó por qué ambos parecíamos tristes. Le dije que simplemente estábamos teniendo un día difícil. Nos abrazó a ambos extra fuerte antes de irse a dormir. A la mañana siguiente alguien llamó a mi puerta. Abrí para encontrar al tío Omar parado allí, el hermano de mi madre. Parecía preocupado. Dijo que toda la familia estaba en crisis y que necesitaba decirle qué estaba pasando. Casi le cierro la puerta en la cara. Pero Omar siempre había sido decente con nosotros. Nunca había puesto excusas por los comentarios de Débora a lo largo de los años. Así que lo dejé entrar. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. Le expliqué todo. La fiesta en la alberca. El funeral. La confrontación de ayer. Vi cómo su rostro cambiaba de preocupación a horror. Omar se quedó callado mucho tiempo después de que terminé de hablar. Finalmente dijo que no tenía idea de que Débora había dicho eso. Se disculpó por presionarme para que la perdonara. Ahora entendía por qué no podía. Omar me dijo que Carlos no había hablado con Débora desde que salieron de mi casa ayer. Ella se estaba quedando en casa de su hermana mientras Carlos resolvía las cosas. Mi madre estaba en pánico porque le preocupaba el embarazo de Débora y el estrés, pero mi padre le dijo que Débora creó esta situación ella misma. Sentí un poco de alivio sabiendo que al menos algunos miembros de la familia entendían por qué no podía quedarme callado más tiempo. Omar se fue después de 1 hora. Me abrazó antes de irse. Pasaron 2 días sin noticias de Carlos. Seguí revisando mi teléfono. Nada. Empecé a preocuparme por mi hermano a pesar de que todavía estaba enojado. Mi esposa sugirió que le enviara un mensaje de texto solo para asegurarme de que estaba bien, no para hablar de Débora o la situación. Solo de hermano a hermano. Envié un mensaje simple preguntando si necesitaba algo. 3 horas después respondió. Solo 2 palabras. Necesito tiempo. Mi hijo bajó esa tarde. Me preguntó por qué el tío Carlos no había venido a su habitual partida de ajedrez esta semana. Me di cuenta de que la explosión familiar estaba afectando a mis hijos también. No solo a mí y a mi esposa. Traté de explicar que los adultos a veces tienen desacuerdos que toman tiempo resolver. Pero mi hijo tenía 10 años y era lo suficientemente inteligente como para saber que algo serio había sucedido. Me dijo que extrañaba a Emily. Que extrañaba cuando la familia se sentía normal. Se me rompió el corazón de nuevo. Lo acerqué y le dije que yo también extrañaba esas cosas. Mi esposa llamó a nuestro terapeuta a la mañana siguiente y preguntó si podíamos ir de inmediato. El doctor Ronaldo Fontana nos había estado viendo desde 2 semanas después de la muerte de Emily y conocía toda nuestra historia. Nos sentamos en su consultorio esa tarde mientras los niños se quedaron con mis padres y le expliqué lo que pasó con Carlos y Débora.
Mi esposa agregó detalles que omití, con la voz temblorosa cuando describió que finalmente se expuso el secreto del funeral. Ronaldo escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre su escritorio, su rostro neutral. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y dijo que exponer el secreto era mi derecho después de cargarlo durante 4 meses, pero ahora necesitábamos prepararnos para las consecuencias. Preguntó si me sentía mejor o peor desde que se lo dije a Carlos. Me senté allí tratando de descifrar la respuesta. Parte de mí se sentía más ligera, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua y finalmente hubiera salido a la superficie. Pero otra parte se sentía pesada por la culpa de romper el matrimonio de Carlos. Le dije a Ronaldo que honestamente aún no lo sabía. Mi esposa se estiró y apretó mi mano. Ronaldo asintió y dijo que tenía sentido, que las grandes confrontaciones rara vez nos dan la resolución limpia que esperamos. Comenzó a hacer preguntas sobre Emily, sobre cómo habíamos estado procesando su muerte en los últimos 4 meses. Los ojos de mi esposa se llenaron de lágrimas antes incluso de comenzar a hablar. Admitió que estar enojada con Débora había sido más fácil que enfrentar el duelo. Ronaldo preguntó a qué se refería. Mi esposa explicó que odiar a Débora le daba algo en qué concentrarse, un objetivo para todo el dolor que no tenía a dónde ir. Cuando repetía los crueles comentarios de Débora en su cabeza, no estaba pensando en la habitación vacía de Emily o en cómo sonaba su risa. Ronaldo se volvió hacia mí y me preguntó si yo había estado haciendo lo mismo. Quería decir que no, pero sentado allí en su consultorio con mi esposa llorando a mi lado, me di cuenta de que tenía razón. Había estado canalizando todo hacia la ira contra Débora en lugar de procesar que mi bebé se había ido. La rabia se sentía manejable. El duelo se sentía como si fuera a destruirme. Mi esposa comenzó a sollozar y dijo que había estado evitando la parte más difícil al concentrarse en odiar a Débora, en lugar de aceptar que Emily nunca volvería a casa. Dijo que sabía que estaba mal, que debería estar trabajando el duelo correctamente. Pero cada vez que intentaba pensar en Emily, el dolor era tan fuerte que quería morir. Ronaldo la dejó llorar un rato antes de volver a hablar. Dijo que usar la ira como escudo contra el duelo era un mecanismo de supervivencia normal, pero solo retrasaba la curación que necesitábamos hacer. La confrontación con Débora había cumplido su propósito al establecer límites y proteger a mi esposa de daños futuros. Pero ahora teníamos que enfrentar lo que habíamos estado evitando. Salimos de su oficina 1 hora después sintiéndonos en carne viva y agotados. Mi esposa me tomó de la mano en el estacionamiento y dijo que tenía miedo de soltar la ira porque no sabía qué quedaría. Le dije que lo resolveríamos juntos. Pasó una semana sin noticias de Carlos. Revisaba mi teléfono constantemente, preguntándome si estaba bien, si su matrimonio había terminado, si me odiaba por destruir a su familia. Mi esposa seguía diciéndome que hice lo correcto, pero no podía quitarme la sensación de que había ido demasiado lejos. Luego, el martes por la mañana sonó mi teléfono. El nombre de Carlos apareció en la pantalla y se me revolvió el estómago. Contesté y su voz sonaba cansada. Preguntó si podíamos encontrarnos en algún lugar neutral, solo nosotros dos, sin esposas, ni padres, ni nadie más. Acepté de inmediato. Decidimos vernos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas, un lugar en el que ninguno de los dos había estado antes. Conduje hasta allí el miércoles por la tarde sintiéndome más nervioso de lo que me había sentido en años. Cuando entré, Carlos ya estaba sentado en una mesa de la esquina con 2 tazas de café frente a él. Se veía terrible. Las ojeras bajo sus ojos me recordaron cómo me veía yo en las semanas posteriores a la muerte de Emily. Tenía el pelo despeinado y no se había afeitado. Se levantó cuando me vio y nos abrazamos brevemente antes de sentarnos. Carlos empujó una de las tazas de café hacia mí y dijo que recordaba cómo lo tomaba. Negro. Con una de azúcar. El gesto hizo que se me cerrara la garganta. Nos sentamos en silencio durante 1 minuto antes de que Carlos comenzara a hablar. Dijo que se había estado quedando en casa de nuestros padres porque no podía mirar a Débora en este momento sin sentirse enfermo. Había dejado su casa la noche de la confrontación y no había vuelto desde entonces. Débora se estaba quedando con su hermana. Carlos dijo que seguía repitiendo cada vez que Débora hacía un comentario sarcástico sobre mi familia a lo largo de los años. Cada pequeña burla sobre cómo malcriamos a nuestros hijos, o cómo mi esposa los vestía, o cuán antinatural era que nuestro hijo fuera tan bueno en el ajedrez. Siempre había puesto excusas por ella, le decía a todos que la ignoraran, decía que solo estaba hormonal o estresada o que no lo decía en serio. Se dio cuenta ahora de que había estado permitiendo su crueldad al negarse a señalarla. Carlos me miró con lágrimas en los ojos y se disculpó por no proteger a mi esposa y a mis hijos del comportamiento de Débora. Dijo que había fallado como hermano y como tío. Pude ver que lo decía en serio. Le dije que apreciaba la disculpa, que significaba mucho escucharlo decirlo. Carlos preguntó cómo estaba mi esposa y le dije que estaba luchando pero recibiendo ayuda. Asintió y miró su taza de café. Le pregunté qué iba a hacer con su matrimonio. La cara de Carlos se torció de dolor y dijo que aún no lo sabía. Débora estaba embarazada y no podía simplemente abandonar a sus hijos. Pero cada vez que pensaba en ir a casa, recordaba lo que le susurró a mi esposa en el funeral de Emily. Dijo que Débora había estado llamando y enviando mensajes constantemente, disculpándose y rogándole que volviera a casa. Había enviado mensajes largos sobre cuánto lo sentía, cómo iría a terapia, cómo nunca volvería a lastimar a nadie, pero Carlos no podía superarlo. Me preguntó cómo mi esposa había sobrevivido cargando eso durante 4 meses. Le dije la verdad. Casi no lo logra. Hubo noches en que la encontré en el piso del baño a las 2 de la mañana llorando tan fuerte que no podía respirar. Días en los que no podía levantarse de la cama porque el peso de las palabras de Débora combinadas con la muerte de Emily era demasiado para soportar. Carlos puso la cabeza entre las manos y dijo que lo sentía mucho. Le creí.
Carlos comenzó a hablar sobre el pasado de Débora, cosas que nunca me había contado antes. Dijo que Débora siempre había estado celosa de mi esposa, celosa de los logros de nuestros hijos, celosa de lo unida que era nuestra familia. Débora creció en un hogar caótico donde nunca se sintió lo suficientemente buena. Sus padres peleaban constantemente y la comparaban con su hermana mayor, que era perfecta en todo. Carlos dijo que Débora había estado proyectando esa inseguridad en mi familia durante años, tratando de derribarnos porque nuestra felicidad le recordaba lo que ella no tuvo al crecer. Escuché, pero no dejé que eso excusara lo que hizo Débora. Le dije a Carlos que entender por qué alguien te lastima no hace que esté bien. Carlos estuvo de acuerdo de inmediato. Dijo que no estaba poniendo excusas, solo tratando de explicar lo que había aprendido sobre su esposa durante la última semana. Nos quedamos sentados allí otra hora hablando de todo excepto de lo que vendría después. Cuando llegué a casa mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Me rogó que considerara la terapia familiar con Carlos y Débora. Dijo que necesitábamos ayuda profesional para superar esto, que la familia se estaba desmoronando. Le dije que no estaba listo para sentarme en una habitación con Débora todavía, y tal vez nunca lo estaría. Mi madre comenzó a llorar y dijo que estaba perdiendo a su familia, que la muerte de Emily nos estaba destruyendo a todos de diferentes maneras. Me sentí culpable, pero también sentí enojo de que ella estuviera centrando esto en su dolor en lugar de respetar mis límites. Le dije que tenía que irme y colgué. Ese fin de semana mi esposa sugirió que lleváramos a los niños a visitar a su madre, doña Tere. Necesitábamos espacio de mi lado de la familia y de toda la presión para perdonar y hacer las paces. Doña Tere vivía a 2 horas de distancia en una casa pequeña con un gran patio trasero. Ella había sido el pilar de mi esposa a través de todo, nunca presionando ni juzgando, solo estando allí. Empacamos maletas el viernes por la noche y condujimos el sábado por la mañana. Doña Tere abrió su puerta y abrazó a mi esposa largamente sin decir una palabra. Me abrazó después, luego se arrodilló para abrazar a nuestro hijo. No preguntó sobre el drama familiar ni Débora ni nada estresante, simplemente hizo el almuerzo y nos dejó existir en su espacio. Mi hijo salió a jugar al patio trasero después de comer. Lo observé a través de la ventana de la cocina, corriendo con una pelota de fútbol, riéndose de algo. Era la primera vez que lo escuchaba reír en semanas. Me di cuenta de cuánta tensión había estado cargando por todo el drama de los adultos, cuánto pesaba nuestro conflicto familiar sobre él a pesar de que intentábamos protegerlo. Doña Tere vino y se paró a mi lado en la ventana. Dijo que los niños sienten todo, incluso cuando creemos que no se dan cuenta. Esa noche, después de que nuestro hijo se fuera a la cama, mi esposa y yo nos sentamos en el porche trasero de Doña Tere bebiendo té. El aire estaba fresco y tranquilo. Mi esposa comenzó a hablar sobre el funeral, hablando realmente de ello por primera vez desde que sucedió. Describió cómo se sintió cuando Débora la llevó a un lado cerca del baño. Cómo Débora esperó hasta que mi esposa estuviera sola, vulnerable, en carne viva por enterrar a nuestra hija. Cómo Débora se inclinó cerca y susurró esas palabras. Mi esposa dijo que se sintió como si la apuñalaran. Estaba parada allí sabiendo que Emily estaba en un ataúd a unos metros de distancia, y Débora le dijo que era su culpa que Emily hubiera muerto. La voz de mi esposa se quebró y dijo que de todos modos se había culpado a sí misma todos los días. Repetía el accidente en su mente constantemente, preguntándose qué podría haber hecho diferente, cómo podría haberlo evitado. Las palabras de Débora confirmaron su peor miedo, que había fallado como madre, que la muerte de Emily era un castigo por no ser lo suficientemente buena. Me acerqué más y abracé a mi esposa contra mí. Ella sollozó en mi hombro mientras la sostenía. Le dije que la muerte de Emily fue un terrible accidente y no su culpa, que era una madre increíble para nuestros hijos. Mi esposa se apartó y me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Preguntó si alguna vez la culpé. La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Pensé en mentir, en protegerla de la verdad, pero habíamos pasado por demasiado para algo menos que honestidad. Le dije que en mis momentos más oscuros había culpado a todos, incluido a mí mismo. Había repetido el accidente buscando a alguien a quien responsabilizar porque la aleatoriedad de todo era demasiado dolorosa de aceptar. Pero sabía racionalmente que los accidentes ocurren y nadie podría haberlo evitado. Mi esposa comenzó a llorar más fuerte y la abracé de nuevo. Lloramos juntos por primera vez en meses. Realmente lloramos por perder a Emily en lugar de estar enojados con Débora. Lloramos por nuestra niña que nunca crecería, nunca iría al baile de graduación, nunca se graduaría de la universidad, nunca nos daría nietos. Lloramos por la vida que habíamos planeado que nunca sucedería. Lloramos hasta que no nos quedó nada. Doña Tere nos encontró en el porche horas después, todavía abrazándonos en la oscuridad. No dijo nada, solo nos puso mantas sobre los hombros y volvió a entrar. Mi esposa y yo nos sentamos allí hasta que empezó a salir el sol, finalmente comenzando el trabajo de duelo que habíamos estado evitando durante 4 meses. Llegamos a casa tarde el domingo por la noche y vi el sobre blanco en nuestro buzón de inmediato. Sin remitente. Solo el nombre de mi esposa escrito con la letra de Débora. Las manos de mi esposa temblaban mientras lo abría. Cayeron 4 páginas escritas a mano en papel rayado como de un cuaderno. Observé la cara de mi esposa mientras leía la primera página. Sus ojos se movían lentamente por cada línea. No dijo nada. La carta comenzaba con una disculpa por la fiesta en la alberca, luego pasaba a cosas más profundas. Débora escribió sobre estar celosa de nosotros durante años. Admitió sentirse inadecuada cada vez que veía a nuestros hijos triunfando o a nuestra familia luciendo feliz. Escribió que ha estado en terapia desde que le conté a Carlos lo que pasó en el funeral. Su terapeuta la ayudó a ver patrones que no reconocía antes. Débora explicó cómo ataca cuando se siente pequeña, cómo trata de hacer que otras personas sufran cuando ella sufre por dentro. Mi esposa terminó la primera página y pasó a la segunda. Me quedé allí esperando.
La segunda página se volvió más específica. Débora escribió sobre el funeral y lo que le dijo a mi esposa cerca del baño. Admitió que dijo lo más cruel que se le ocurrió en ese momento. Escribió que quería que mi esposa sufriera tanto como Débora sufre por dentro todos los días. Dijo que ha sido miserable en su propia vida por más tiempo del que puede recordar. Le molesta nuestra felicidad porque ella misma no tiene ninguna. Escribió que realmente lamenta haber descargado su dolor en nuestra familia. Mi esposa leyó las 4 páginas 2 veces sin hablar. Luego dejó la carta en la barra de la cocina y me miró. Dijo que no sabía qué hacer con esta información. Tomé la carta y la leí yo mismo. Las palabras parecían demasiado convenientes, demasiado perfectamente sincronizadas para hacer que Débora pareciera comprensiva justo cuando Carlos estaba decidiendo sobre su matrimonio. Le dije a mi esposa que parecía que Débora estaba tratando de salvar su relación, haciéndose ver como una víctima de sus propios problemas. Mi esposa asintió lentamente. Dijo que incluso si Débora decía en serio cada palabra, no deshacía el daño. Entender por qué alguien te lastimó no hace que sea seguro tenerlo en tu vida. Nos quedamos en la cocina hablando de ello durante más de 1 hora. Estuvimos de acuerdo en que conocer el dolor de Débora no significa que tengamos que perdonarla o fingir que los últimos años no sucedieron. Mi teléfono vibró alrededor de la medianoche. Un mensaje de Carlos preguntando si recibimos una carta de Débora. Le respondí que sí, la recibimos, pero que no cambia nada para nosotros en este momento. Carlos respondió que el terapeuta de Débora quiere hacer una sesión conjunta con todos nosotros. Miré ese mensaje durante 1 minuto completo antes de responder. Le dije que no estamos listos para eso y que tal vez nunca lo estemos. Carlos respondió que entendía. Dijo que está decepcionado, pero lo entiende. Luego agregó que todavía está tratando de averiguar si su matrimonio puede sobrevivir a esto o si debería. No sabía qué decir a eso, así que solo respondí que estoy aquí si necesita hablar. Pasaron 2 semanas sin mucho contacto de nadie de la familia. Entonces la tía Elena llamó una tarde mientras yo estaba en el trabajo. Casi no contesto porque estaba cansado del drama familiar, pero Elena siempre ha sido decente con nosotros, así que contesté. Empezó diciendo que ha estado pensando mucho en todo lo que pasó. Me dijo que se avergüenza de sí misma. Dijo que fue testigo de los comentarios de Débora hacia mi familia durante años y nunca habló. Priorizó mantener la paz sobre protegernos. Elena se disculpó por el mensaje que me envió diciéndome que tuviera compasión con Débora. Dijo que ahora entiende por qué eso estuvo mal. Me dijo que apoya cualquier límite que necesite establecer y que no me presionará para reconciliarme con nadie. Después de la llamada de Elena, me senté en mi coche en el estacionamiento del trabajo pensando en lo que dijo. Algunos miembros de la familia eran capaces de comprender y crecer. Otros solo querían suavizar las cosas sin abordar el problema real. Esa noche mi esposa y yo nos sentamos con un cuaderno y escribimos lo que necesitábamos de los miembros de la familia en el futuro. Necesitábamos que dejaran de presionarnos para reconciliarnos con Débora. Necesitábamos que dejaran de poner excusas por su comportamiento. Necesitábamos que respetaran que tal vez nunca volveríamos a sentirnos cómodos cerca de ella. Necesitábamos que entendieran que proteger a los hijos que nos quedan estaba antes que la unidad familiar. Lo escribimos todo claramente para que no hubiera confusión. Mi hijo entró en la sala mientras escribíamos. Preguntó si el tío Carlos estaría en su torneo de ajedrez el próximo fin de semana. Miré a mi esposa y luego a él. Le dije que no sabía, pero que averiguaría. Después de que se fue a la cama, le envié un mensaje a Carlos sobre el torneo. Respondió en 5 minutos diciendo que no se lo perdería. Dijo que su relación con mis hijos estaba separada de todo lo demás que estaba sucediendo. Me sentí agradecido al leer ese mensaje. Carlos estaba tratando de mantener su conexión con mis hijos a pesar de todo el caos familiar. El torneo fue el sábado por la mañana en la preparatoria. Mi hijo estuvo nervioso toda la semana. Cuando llegamos, seguía mirando a su alrededor buscando a Carlos. No estaba seguro de si Carlos realmente aparecería hasta que lo vi caminando por el estacionamiento. La cara de mi hijo cambió completamente cuando vio a su tío. Carlos se acercó, le revolvió el pelo a mi hijo y le preguntó si estaba listo para arrasar. Mi hijo sonrió y asintió. El torneo duró 3 horas. Carlos se sentó con nosotros en las gradas y aplaudió cada vez que mi hijo hacía una buena jugada. Mi esposa y yo los observábamos juntos entre partidas, Carlos inclinándose para susurrarle algo a mi hijo riéndose de lo que fuera que Carlos dijera. Me entristeció ver cuán complicado se había vuelto todo. La muerte de Emily había roto nuestra familia de maneras que nunca esperamos. Carlos no mencionó a Débora ni una vez durante todo el torneo. Hablamos de cosas normales como el trabajo y los deportes en la escuela de mi hijo. Se sintió bien tener unas horas de tiempo familiar regular. Después de la ceremonia de premiación, Carlos preguntó si podía hablar conmigo a solas. Caminamos hasta el borde del estacionamiento mientras mi esposa llevaba a nuestro hijo a comprar helado. Carlos parecía cansado. Me dijo que decidió seguir casado con Débora. No dije nada al principio. Explicó que está exigiendo condiciones serias. Terapia continua para ella. Responsabilidad total por su comportamiento pasado. Cero tolerancia para cualquier futuro comentario cruel hacia mi familia. Dijo que lo hace en parte por sus hijos y el bebé que viene, pero también porque cree que Débora realmente está tratando de cambiar. Le dije a Carlos que respeto su decisión sobre su matrimonio. Pero no estoy listo para tener a Débora en mi vida otra vez. Puede que nunca esté listo. Carlos asintió y dijo que lo entiende completamente. No me está pidiendo que la perdone o la vea, solo quiere que no lo saque a él de mi vida por completo. Nos quedamos allí en el estacionamiento resolviéndolo. Carlos puede mantener relaciones separadas conmigo y con Débora. No nos presionará para reconciliarnos. No traerá a Débora cerca de nosotros. Si hay eventos familiares, descubriremos cómo manejarlos a medida que lleguen. Carlos puso su mano en mi hombro y dijo que lo siente por todo.
Le dije que no necesita disculparse por las acciones de su esposa. Ha quedado atrapado en una situación imposible. Seguimos siendo hermanos independientemente de lo que pase con Débora. A la mañana siguiente llamó mi madre. Pude escucharlo en su voz antes de que comenzara a hablar. Ese tono cuidadoso que usa cuando trata de mantener unida a la familia. Preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café y supe lo que venía. Mi padre también vino. Nos sentamos en un gabinete en la cafetería cerca de su casa, y las manos de mi madre temblaban alrededor de su taza de café. Me dijo que entendía por qué necesitaba espacio de Débora. Dijo que respetaba mis límites. Luego comenzó a llorar y dijo que no podía soportar la idea de dividir las reuniones familiares. Mi padre puso su mano sobre la de ella y me miró. Dijo que necesitaban encontrar una manera de hacer que las fiestas funcionaran para todos. Les dije que no estaba listo para estar en la misma habitación que Débora. No para el Día de Gracias. No para Navidad. Tal vez nunca. La cara de mi madre se arrugó y preguntó cómo se suponía que íbamos a hacer esto. Sugerí reuniones separadas, una a la que asista yo y otra a la que asista Débora. Carlos podría ir a ambas si quisiera. Mi madre miró a mi padre como si estuviera esperando que él arreglara esto. Mi padre me sorprendió asintiendo. Dijo que si eso es lo que se necesita, entonces eso es lo que haremos. Mi madre empezó a discutir, pero mi padre le apretó la mano y le dijo que esto no era negociable. Nuestra familia había pasado por suficiente. Si yo necesitaba distancia de Débora para proteger a mi esposa y a mis hijos, entonces todos los demás tendrían que adaptarse. Mi madre se secó los ojos y estuvo de acuerdo, pero pude ver cuánto le dolía. Dijo que la familia dividida le estaba rompiendo el corazón. Me sentí culpable sentado allí viendo llorar a mi madre. Parte de mí quería retractarme y decir que me esforzaría más. Pero luego pensé en la cara de mi esposa en el funeral, pensé en lo que Débora le susurró, me mantuve firme. Acordamos una rotación, Día de Gracias en casa de mis padres sin Débora. Navidad en casa de Carlos sin nosotros. Pascua de vuelta con mis padres con nosotros. Carne asada en verano con Débora. Mi madre lo escribió todo en una servilleta como si tuviera miedo de olvidarlo. Carlos iría a todo. Dividiría su tiempo entre ambos lados de esta brecha que habíamos creado. Pasaron 3 semanas. Mi esposa pasó la mayor parte de ese tiempo callada, no triste exactamente, más bien como si estuviera resolviendo algo en su cabeza. Una noche, después de que nuestro hijo se fuera a la cama, me dijo que quería escribirle una carta a Débora, no para perdonarla, solo para decir lo que necesitaba decir. Le pregunté si estaba segura, y ella asintió. Dijo que la carta de disculpa de Débora había estado rondando en su mente y necesitaba responder, no por el bien de Débora, por el suyo propio. Pasó 2 días escribiéndola. Llegaba a casa del trabajo y la encontraba en la mesa de la cocina con páginas de oraciones tachadas esparcidas a su alrededor. Escribía algo y luego lo arrugaba, empezar de nuevo, escribir más, arrugar de nuevo. No la presioné, solo le llevé café y dejé que trabajara en ello. La versión final fue de 3 páginas, me la leyó antes de sellar el sobre. Sus manos estaban firmes pero su voz no. La carta explicaba exactamente lo que el comentario de Débora en el funeral le había hecho. Cómo había tomado su duelo y lo había convertido en algo peor. Cómo ya se había estado culpando a sí misma todos los días por no prevenir el accidente. Cómo las palabras de Débora habían confirmado cada pensamiento horrible que había estado teniendo sobre fallar como madre. La voz de mi esposa se quebró cuando leyó esa parte, pero continuó. Le dijo a Débora que necesitaba que se mantuviera alejada indefinidamente, que necesitaba que Débora nunca volviera a hablar de Emily, a nadie. Nunca. Escribió que esperaba que Débora obtuviera ayuda y se volviera más saludable para sus propios hijos. Pero su relación había terminado. No había vuelta atrás de lo que Débora había dicho. Mi esposa dobló la carta y la metió en el sobre. Le puso la dirección y una estampilla, luego se sentó allí sosteniéndola. Le pregunté si quería que yo la enviara y sacudió la cabeza. Dijo que necesitaba hacer esto ella misma. A la mañana siguiente condujo a la oficina de correos y la dejó en el buzón. Cuando llegó a casa, se veía más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera soltado. La respuesta de Débora llegó 4 días después. Mi esposa la abrió en la mesa de la cocina, y yo me paré detrás de ella leyendo sobre su hombro. Era corta, tal vez media página. Débora escribió que aceptaba los límites de mi esposa, que los respetaría, que entendía que su relación había terminado, y que no intentaría cambiar eso. Prometió nunca volver a mencionar el nombre de Emily. Eso fue todo. Sin larga explicación, sin defensa propia, sin rogar por otra oportunidad. Solo aceptación. Mi esposa la leyó 2 veces y luego la dejó. Me dijo que había algo en la brevedad que se sentía real, como si Débora finalmente hubiera dejado de intentar explicarse y simplemente hubiera escuchado. No estaba seguro de creer que la transformación de Débora fuera genuina. La gente no cambia tan rápido. Pero tuve que admitir que al menos estaba respetando los límites que habíamos establecido. Carlos me llamó esa noche. Dijo que Débora había llorado cuando leyó la carta de mi esposa, que había admitido que merecía cada palabra, que no iba a luchar contra eso ni tratar de arreglarlo, solo se iba a mantener alejada como mi esposa pidió. La voz de Carlos estaba cansada. Me dijo que sabía que yo no confiaba en Débora y no me culpaba. Dijo que todavía estaba averiguando sus propios sentimientos sobre todo. Pero apreciaba que Débora finalmente estuviera asumiendo la responsabilidad en lugar de poner excusas. Tuvimos una sesión con Ronaldo 2 días después. Mi esposa trajo ambas cartas. La disculpa de Débora y su respuesta. Ronaldo las leyó cuidadosamente y luego nos preguntó cómo nos sentíamos acerca de los límites que habíamos establecido. Mi esposa dijo que se sentía aliviada, como si finalmente hubiera podido decir su verdad en lugar de simplemente tragarse el dolor.
Dije que me sentía protector, todavía enojado, todavía no listo para dejar a Débora cerca de mi familia. Ronaldo asintió y dejó las cartas. Nos dijo algo que no esperábamos. Dijo que habíamos estado tan concentrados en el conflicto con Débora, que habíamos estado evitando el trabajo de duelo más profundo sobre Emily, que habíamos estado usando nuestra ira contra Débora como un escudo, una forma de no enfrentar el dolor insoportable de perder a nuestra hija. Mi esposa comenzó a llorar. Dijo que sabía que él tenía razón, que estar enojada con Débora era más fácil que aceptar que Emily se había ido. Ronaldo nos preguntó cuándo habíamos hablado por última vez sobre Emily, realmente hablado de ella, sobre quién era y qué extrañábamos y cuánto dolía. Ambos nos quedamos allí en silencio. Habían pasado meses. Habíamos estado tan consumidos con la situación de Débora que habíamos dejado de procesar nuestro duelo real. Ronaldo se inclinó hacia adelante y nos dijo gentilmente que necesitábamos comenzar a hacer ese trabajo, que necesitábamos compartir recuerdos de Emily, hablar sobre el trauma de perderla, dejar de canalizar todo nuestro dolor en rabia contra Débora y comenzar a enfrentar lo que realmente habíamos perdido. Esa noche mi esposa y yo nos sentamos en la sala después de que nuestro hijo se fuera a la cama. No encendimos la televisión. Solo nos sentamos allí en silencio. Mi esposa dijo que quería entrar en la habitación de Emily. Habíamos mantenido la puerta cerrada desde que murió. Ninguno de los dos había sido capaz de enfrentarlo. Tomé su mano y caminamos por el pasillo juntos. Abrí la puerta y encendí la luz. Todo estaba exactamente como Emily lo había dejado. Su cama estaba deshecha. Sus peluches estaban apilados en la esquina. Sus dibujos estaban esparcidos por su escritorio. Mi esposa caminó hacia el escritorio y tomó una foto que Emily había dibujado de nuestra familia. Los 5 tomados de la mano con un gran sol en la esquina. Empezó a llorar. No el llanto enojado de antes. Algo más profundo. Puse mis brazos alrededor de ella y nos quedamos allí mirando la habitación de nuestra hija. Todas las piezas de ella que quedaron atrás. Pasamos 2 horas allí, revisando sus dibujos uno por uno, sosteniendo su ropa y recordando cuándo la usó, leyendo las historias que había escrito en sus cuadernos. Fue brutal. Cada objeto se sentía como un cuchillo, pero también era necesario. Habíamos estado tan ocupados estando enojados que habíamos olvidado realmente hacer el duelo. Nos sentamos en la cama de Emily juntos y mi esposa me dijo que había estado atrapada en este lugar donde no podía avanzar, donde el duelo se sentía demasiado grande para enfrentarlo. Así que se había quedado enojada con Débora en su lugar. Admití que yo había estado haciendo lo mismo, usando a Débora como un objetivo para el dolor que no tenía a dónde ir. Nuestro hijo nos encontró allí 1 hora después. Se paró en la puerta luciendo sorprendido. Preguntó si podía entrar y asentimos. Se sentó entre nosotros en la cama de Emily y tomó uno de sus peluches, un elefante morado al que había llamado Gerardo. Dijo que la extrañaba, que pensaba en ella todos los días, que había tenido miedo de hablar de ella con nosotros porque siempre parecíamos tan tristes o tan enojados. No quería empeorarlo. Mi esposa lo acercó y le dijo que siempre podía hablar de Emily, que queríamos escuchar sus recuerdos, que necesitábamos recordarla juntos en lugar de mantenerlo todo encerrado dentro. Nuestro hijo comenzó a hablar entonces, sobre cómo Emily solía robarle sus piezas de ajedrez y esconderlas por la casa, sobre cómo inventaba canciones sobre nada y las cantaba a todo pulmón, sobre cómo se metía en su cama durante las tormentas aunque ya estaba muy grande para eso. Todos lloramos juntos, pero se sintió diferente al llanto que habíamos hecho antes. Esto se sentía como sanación en lugar de ruptura, como si finalmente nos estuviéramos permitiendo sentir la pérdida en lugar de huir de ella. 1 mes después de la confrontación, Carlos me envió un mensaje, solo una foto, un bebé diminuto con cabello oscuro y la nariz de Carlos, mi nuevo sobrino, nacido esa mañana, 3 kilos 200 gramos, sano. Miré esa foto durante mucho tiempo. Este bebé inocente que era parte de mi familia pero estaba conectado a alguien que nos había lastimado tan profundamente. Se lo mostré a mi esposa y esperé su reacción. Me sorprendió. Dijo que deberíamos enviar un regalo, que el bebé no hizo nada malo, que merecía ser bienvenido en la familia. Le pregunté si estaba segura y asintió. Dijo que estaba enojada con Débora, pero eso no significaba que tuviéramos que castigar a los hijos de Carlos. Fuimos a la tienda de bebés ese fin de semana. Elegimos una manta suave y algo de ropa diminuta. Mi esposa escribió una tarjeta. Fue cuidadosa con las palabras, felicitando a Carlos, dando la bienvenida al bebé. Ninguna mención de Débora en ninguna parte. Lo enviamos por correo al día siguiente. Carlos llamó 2 días después. Su voz se quebró cuando nos agradeció. Dijo que significaba todo que no estuviéramos castigando a sus hijos por los errores de su madre, que había estado preocupado de que cortaríamos a toda su familia. Le dije que sus hijos seguían siendo mis sobrinos. Eso no tenía nada que ver con Débora. Que quería estar en sus vidas incluso si Débora se mantenía fuera de la mía. Carlos se quedó callado 1 minuto. Luego dijo que estaba agradecido. Que había tenido miedo de perder a su hermano además de todo lo demás. Me di cuenta entonces de que mantener esta conexión con Carlos y sus hijos me importaba. Que podía mantener a Débora permanentemente fuera de mi círculo mientras seguía siendo tío para sus hijos. Mi madre llamó 1 semana después. Me dijo que habían tenido una pequeña reunión en su casa para conocer al bebé. La había programado para un día en que sabía que no estábamos disponibles, sin superposición incómoda, sin posibilidad de toparse con Débora. Me envió fotos. El bebé durmiendo en los brazos de mi padre. Carlos luciendo agotado pero feliz. La voz de mi madre era cuidadosa cuando lo describía, como si estuviera probando si yo me enojaría. Le dije que apreciaba que respetara nuestros límites, que me alegraba de que conociera a su nieto, que el sistema de reuniones separadas estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Mi madre sonó aliviada.
Dijo que había estado preocupada de que me sintiera excluido. Le dije que no me sentía excluido, me sentía protegido, había una diferencia. Unos días después de que llegó el regalo del bebé, tío Omar llamó y nos invitó a cenar. Solo nosotros, dijo. Nadie más de la familia. Mi esposa me miró cuando colgué el teléfono y preguntó si pensaba que era seguro. Le dije que Omar y Elena habían estado diferentes últimamente, más comprensivos, y que tal vez sería bueno pasar tiempo con familia que no intentaba arreglarlo todo. Llegamos el sábado por la noche y Elena abrió la puerta con un abrazo para ambos, del tipo que duró unos segundos más de lo normal. Omar asó pollo en el patio trasero mientras nos sentábamos en su terraza, y durante la primera hora hablamos de cosas normales como los torneos de ajedrez de mi hijo, y el nuevo trabajo de Elena, y el clima extraño que habíamos estado teniendo. Entonces Omar sacó el tema de la situación familiar sin previo aviso. Dijo que había estado pensando mucho en cómo todos manejaron las cosas con Débora a lo largo de los años. Cómo todos simplemente restamos importancia a sus comentarios y nos dijimos que no era tan malo. Elena intervino y dijo que se dieron cuenta de que habían sido parte del problema al presionar siempre por la paz en lugar de señalar el comportamiento que debía abordarse. Dijo que ver lo que nos pasó les hizo mirar sus propios patrones. Cómo preferían mantener las cosas cómodas, en lugar de lidiar con problemas reales. Omar admitió que se sentía culpable por ese mensaje que me envió diciéndome que tuviera compasión. Dijo que debería habernos apoyado en lugar de proteger a Débora. Mi esposa comenzó a llorar en silencio y busqué su mano. Les dije que apreciábamos eso más de lo que sabían, que sentir que alguien entendía hacía una gran diferencia. Nos quedamos hasta casi la medianoche hablando de dinámicas familiares y patrones, y de lo difícil que es romper ciclos que han estado sucediendo durante años. Cuando nos fuimos, me sentí más ligero de lo que me había sentido en semanas. A la mañana siguiente, mi hijo entró a la cocina mientras yo hacía café y preguntó si podía conocer a su nuevo primo bebé. Me congelé con la cafetera en la mano porque no había pensado en cómo manejar esto. Dijo que todos sus amigos tenían primos bebés a los que podían cargar y que él ni siquiera había visto fotos del nuevo bebé de Carlos. Mi esposa me miró desde el otro lado de la cocina y pude ver que estaba pensando lo mismo que yo. Que necesitábamos separar nuestros sentimientos sobre Débora, de la relación de nuestro hijo con la familia de su tío. Le envié un mensaje a Carlos más tarde ese día y le pregunté si podía llevar al bebé a casa de mis padres cuando estuviéramos allí, dándole a mi hijo la oportunidad de ser primo sin encuentros incómodos. Carlos respondió en minutos diciendo que le encantaría eso. Lo organizamos para el domingo siguiente. Mis padres parecieron aliviados cuando les conté el plan, como si hubieran estado preocupados de que nunca dejaríamos que nuestros hijos fueran parte de la familia de Carlos. Cuando llegó el domingo, llegamos primero a casa de mis padres, y Carlos apareció 20 minutos después con el bebé en un portabebés. Toda la cara de mi hijo se iluminó cuando Carlos cruzó la puerta. Carlos se sentó en el sofá y con cuidado le entregó el bebé a mi hijo mostrándole cómo sostener la cabeza. Observé a mi hijo sostener a su pequeño primo y sentí esta extraña mezcla de tristeza y gratitud. Triste porque nuestra familia se había vuelto tan complicada, pero agradecido de que estuviéramos encontrando formas de hacer que funcionara. El bebé agarró el dedo de mi hijo y no lo soltaba y mi hijo se rió de una manera que no había escuchado en meses. Mi esposa tomó fotos con su teléfono. Carlos y yo nos quedamos allí mirando y no dijimos mucho, pero creo que ambos entendimos lo que esto significaba. Habían pasado 6 semanas desde ese día en mi sala cuando le dije a Carlos lo que Débora dijo en el funeral. Mi esposa sacó el tema una noche después de que los niños estuvieran en cama. Dijo que había estado pensando en la carta de Débora y todas esas cosas sobre los celos y sentirse inadecuada. Le pregunté si estaba teniendo dudas sobre nuestros límites y sacudió la cabeza rápido. Explicó que su terapeuta había estado trabajando con ella en la diferencia entre compasión y perdón. ¿Cómo puedes sentir lástima por el dolor de alguien sin excusar lo que hizo o dejarlo volver a tu vida? Dijo que estaba empezando a entender que Débora probablemente ha sido miserable durante mucho tiempo, que la gente herida hiere a la gente. Pero que entender eso no significa que tengamos que fingir que no sucedió o ponernos en una posición para ser lastimados nuevamente. Mi esposa dijo que le estaba ayudando en su proceso de curación separar el comportamiento de Débora de la humanidad de Débora, reconocer que Débora es una persona dañada sin hacer de eso nuestro problema a resolver. Escuché e intenté entender lo que quería decir. Se sentía importante para ella, esta distinción que estaba haciendo, y podía ver que le estaba dando algún tipo de paz. Yo luchaba con la parte de la compasión más que mi esposa. Cada vez que pensaba en Débora, mi instinto protector se activaba, y simplemente me sentía enojado por lo que le hizo pasar a mi esposa. Lo mencioné en mi siguiente sesión con Ronaldo, y él me ayudó a trabajarlo. Dijo que podía mantener límites firmes mientras reconocía también que Débora estaba actuando desde su propio dolor, que esas dos cosas no eran mutuamente excluyentes. Ronaldo señaló que cargar con toda esta rabia me estaba lastimando a mí más de lo que estaba lastimando a Débora, que ella probablemente no tenía idea de cuánto espacio estaba ocupando en mi cabeza. Preguntó cómo se vería dejar algo de esa ira sin renunciar a los límites que habíamos establecido. No tuve una buena respuesta de inmediato. Durante las siguientes sesiones, hablamos sobre cómo podía dejar de permitir que Débora viviera en mi mente gratis, cómo podía reconocer que está rota sin perdonar lo que hizo o quererla en mi vida. Fue un trabajo duro y todavía no estoy seguro de haberlo resuelto por completo, pero comencé a sentirme menos consumido por todo. Mi esposa encontró un grupo de apoyo para padres en duelo que habían perdido hijos y me preguntó si quería ir con ella. Condujimos hasta el sótano de una iglesia un jueves por la noche y nos sentamos en círculo con otras 8 parejas que entendían exactamente lo que estábamos cargando.
Una mujer llamada Sara habló sobre perder a su hijo adolescente en un accidente automovilístico y cómo su suegra la culpó por dejarlo conducir. Un hombre llamado Jaime describió a su hermana diciéndole que la muerte de su hija era la forma en que Dios le enseñaba una lección. Mi esposa y yo nos miramos cuando escuchamos estas historias, dándonos cuenta de que lo que pasó con Débora no era único, que los miembros de la familia diciendo cosas crueles después de la muerte de un niño era tristemente común. El líder del grupo habló sobre cómo el duelo saca lo peor de algunas personas, cómo proyectan sus propios miedos y dolor en los padres en duelo. Compartimos nuestra historia sobre Débora y el funeral y la fiesta en la alberca, y todos asintieron como si hubieran escuchado versiones de ello antes. Después de la reunión, 3 personas diferentes se nos acercaron y dijeron que también habían cortado lazos con miembros de la familia, que a veces protegerte significa aceptar que las relaciones no sobrevivirán. Nos fuimos sintiéndonos menos solos de lo que nos habíamos sentido en meses. El grupo nos dio herramientas para procesar el duelo de maneras más saludables, maneras que no implicaban canalizar todo hacia la ira contra Débora. 2 semanas después, la maestra de mi hijo me llamó al trabajo. Dijo que quería hacerme saber que nuestro hijo había estado mucho mejor en la escuela últimamente, más comprometido en clase y menos retraído durante las actividades grupales. Mencionó que había estado luchando durante meses después de la muerte de Emily, sentándose solo en el almuerzo y sin participar en las discusiones, pero algo había cambiado recientemente. Le agradecí y colgué, luego me senté en mi escritorio pensando en lo que había cambiado. Mi esposa y yo habíamos estado haciendo el trabajo de duelo con Ronaldo, yendo al grupo de apoyo, tratando de procesar la muerte de Emily en lugar de solo estar enojados por Débora. También habíamos reducido el drama familiar, estableciendo límites claros y apegándonos a ellos. Nuestro hijo probablemente había captado el hecho de que las cosas se sentían más tranquilas en casa, que no estábamos constantemente estresados por el próximo conflicto familiar. Verlo mejorar reforzó que habíamos tomado la decisión correcta al establecer esos límites, aunque significara fracturar a la familia de maneras que tal vez nunca sanen por completo. Carlos me envió un mensaje una tarde diciendo que necesitaba hablar. Nos reunimos para tomar un café, y me dijo que a Débora le habían diagnosticado problemas de ansiedad y depresión que aparentemente no habían sido tratados durante años. Tuvo cuidado de decir que no estaba poniendo excusas por su comportamiento, que el diagnóstico no deshacía el daño que ella había causado. Explicó que su terapeuta pensaba que gran parte de los ataques de Débora provenían de estos problemas de salud mental subyacentes, que había estado luchando con pensamientos intrusivos y regulación emocional durante mucho tiempo sin recibir la ayuda adecuada. Carlos dijo que el diagnóstico estaba ayudando a Débora a entender sus patrones y trabajar en un cambio real a través de medicamentos y terapia. Escuché sin mostrar mucha reacción porque, honestamente, el viaje de salud mental de Débora no era mi responsabilidad y no me sentía obligado a preocuparme por su progreso. Me alegraba por el bien de Carlos que ella estuviera recibiendo ayuda, me alegraba por sus hijos que su madre pudiera volverse más saludable, pero no cambiaba nada para mí y mi esposa. Carlos pareció entender eso. No me pidió que la perdonara ni que reconsiderara nuestros límites. Solo quería que supiera lo que estaba pasando. 2 meses después de la confrontación, mi hijo vino a mí molesto después de la escuela. Había escuchado a algunos miembros de la familia hablando en casa de mis padres sobre la situación con Débora, susurrando en la cocina mientras él jugaba en la sala. Me dijo que estaba cansado de que los adultos susurraran y pelearan, que solo quería que su familia fuera normal otra vez como antes de que muriera Emily. Sus palabras me golpearon fuerte, porque me di cuenta de que habíamos estado tan concentrados en protegerlo de Débora, que habíamos creado un tipo diferente de estrés con toda la división familiar y la tensión. Mi hijo dijo que extrañaba cuando todos se reunían para las fiestas y las carnes asadas, cuando podía jugar con todos sus primos sin que fuera esta cosa complicada con reuniones separadas y horarios cuidadosos. Me senté con él y traté de explicar que a veces los adultos tienen desacuerdos serios que toman mucho tiempo resolver, pero incluso mientras lo decía, sabía que sonaba débil. Tenía 10 años y era lo suficientemente inteligente como para saber que este no era un desacuerdo normal. Preguntó si alguna vez volveríamos a ser una familia normal, y no supe cómo responder a eso. Esa noche, mi esposa y yo tuvimos una larga conversación sobre lo que nuestro hijo necesitaba de nosotros. Habíamos estado tan concentrados en nuestro propio dolor y límites que no habíamos considerado completamente cómo la fractura familiar estaba afectando a nuestros hijos. Nuestro hijo había perdido a su hermana y luego vio a su familia desmoronarse, y habíamos estado tan atrapados en el drama de Débora que no habíamos creado suficiente espacio para su duelo y confusión. Mi esposa dijo que necesitábamos ser más intencionales sobre la construcción de experiencias familiares positivas, sobre no dejar que la situación con Débora dominara cada aspecto de nuestras vidas. Hablamos sobre encontrar formas de darle a nuestro hijo normalidad y alegría en lugar de solo manejar el conflicto y proteger los límites. Ella señaló que habíamos estado sobreviviendo en lugar de vivir, que necesitábamos construir una nueva normalidad que incluyera conexión y felicidad, no solo duelo y división. Estuve de acuerdo, pero no estaba seguro de cómo hacer que eso sucediera. Decidimos empezar poco a poco, enfocarnos en crear buenos recuerdos como nuestra familia inmediata mientras resolvíamos el panorama general. Planeamos un viaje de fin de semana a una casa en el lago a 2 horas de distancia, solo nosotros 3, algo que no habíamos hecho desde antes de que muriera Emily. Mi esposa encontró un lugar con un muelle, kayaks y una fogata. Nos fuimos un viernes por la tarde y no le dijimos a nadie a dónde íbamos ni cuándo volveríamos. Esa primera noche, nos sentamos junto al fuego y mi hijo contó historias sobre Emily que nos hicieron reír en lugar de llorar, como la vez que ella lo convenció de que las nubes estaban hechas de malvaviscos y él discutió con su maestra al respecto.
Nos quedamos despiertos hasta tarde mirando las estrellas y sin hablar de Débora o el drama familiar o cualquiera de las cosas pesadas que nos habían estado agobiando. Al día siguiente mi hijo salió en kayak y pescó un pez del que estaba increíblemente orgulloso, aunque tuvimos que devolverlo al agua. Mi esposa y yo nos sentamos en el muelle tomados de la mano mirándolo, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esa tarde caminamos por la orilla y mi hijo corrió adelante recogiendo piedras y mi esposa se recargó en mí y dijo que pensaba que tal vez estaríamos bien eventualmente. Besé la parte superior de su cabeza y vi la puesta de sol volver el agua naranja y rosa. Por primera vez en meses, sentí que ella podría tener razón, que estábamos construyendo algo nuevo a partir de todas las piezas rotas, que tal vez podríamos encontrar nuestro camino hacia una vida que incluyera tanto el dolor de perder a Emily como la alegría de estar juntos. Cuando volvimos a casa, le envié un mensaje a Carlos. Le pregunté si quería ir a desayunar algún día, solo nosotros dos. Sin drama familiar, sin hablar de Débora, solo hermanos, respondió en menos de un minuto diciendo que sí. Elegimos una cafetería a medio camino entre nuestras casas y decidimos convertirlo en algo semanal. La primera mañana se sintió raro entrar y verlo ya sentado en un gabinete junto a la ventana. Pedimos café y no dijimos mucho al principio. Carlos preguntó por nuestro hijo y yo pregunté por sus hijos y el nuevo bebé. Hablamos sobre el trabajo y el clima y cosas tontas que vimos en internet. Tomó tal vez 20 minutos antes de que cualquiera de los dos se relajara lo suficiente como para dejar de sentir que caminábamos sobre vidrios rotos. Entonces Carlos sacó el tema de la vez que intentamos construir una casa en el árbol cuando éramos niños y papá tuvo que venir a rescatarnos porque nos quedamos atrapados en el techo. Me reí y le recordé cómo mamá nos hizo prometer que nunca volveríamos a usar herramientas eléctricas sin supervisión. Para cuando nos fuimos, me dolía la cara de sonreír. Se sintió bien recordar que éramos hermanos antes de que sucediera todo este lío. Mi madre llamó unos días después diciendo que ella y papá querían hacer una gran reunión navideña y necesitaban saber cómo manejar las cosas conmigo y Débora. Le dije directamente que no estaba listo para estar en la misma habitación que Débora. Preguntó si pensaba que alguna vez estaría listo, y le dije que no lo sabía, pero probablemente no pronto. Pregunté si podían hacer celebraciones separadas de nuevo como hicieron para el bebé. Mi madre se quedó callada un minuto y luego dijo que sí sin discutir ni tratar de cambiar mi opinión. Me dijo que estaba empezando a entender que esto no era solo yo siendo terco, que lo que hizo Débora no era algo que se pasaría en unos meses. Le agradecí por entenderlo y dijo que me amaba. Después de colgar me senté allí, sintiéndome aliviado de que al menos mis padres finalmente estuvieran aceptando que esto era permanente, no temporal. Mi esposa me sorprendió esa noche cuando nos estábamos preparando para ir a la cama. Dijo que había estado pensando en Débora y los eventos familiares. Supuse que iba a decir que quería seguir evitándola para siempre, lo cual habría estado bien para mí. En cambio me dijo que podría estar dispuesta a estar en el mismo espacio que Débora eventualmente. No porque la perdonara o quisiera una relación, sino porque no quería perderse cosas familiares importantes para siempre. Dijo que aún no estaba lista y que tal vez nunca quisiera interactuar realmente con Débora, pero que estaba trabajando hacia un lugar donde la presencia de Débora no controlara sus decisiones. La miré sin saber qué decir. Mi esposa siempre ha sido más fuerte que yo, pero esto era otra cosa. Le dije que estaba asombrado por ella y me besó en la mejilla y dijo que simplemente estaba cansada de dejar que Débora ocupara tanto espacio en su cabeza. Nuestra siguiente sesión con Ronaldo se convirtió en una conversación sobre lo que realmente significa sanar. Mi esposa explicó lo que me dijo sobre tal vez estar dispuesta a estar cerca de Débora algún día. Ronaldo asintió y dijo que sanar no se trata de olvidar lo que pasó o fingir que no dolió. Se trata de llegar a un lugar donde el dolor ya no dirija toda tu vida. Me miró y dijo que mi esposa parecía estar más avanzada en ese proceso que yo. Admití que tenía razón. Ronaldo preguntó cómo se vería si eventualmente estuviéramos en el mismo espacio que Débora. Mi esposa dijo límites claros y casi ninguna interacción. Dije que no sabía si podría hacerlo sin perder los estribos. Ronaldo nos dijo que no teníamos que resolverlo todo ahora, que se nos permitía tomarnos nuestro tiempo y movernos al ritmo que se sintiera correcto. Mi esposa se estiró y tomó mi mano. Carlos mencionó durante uno de nuestros desayunos que Débora había escrito cartas a nuestros padres y a Omar y Elena. Dijo que no estaba pidiendo nada, solo asumiendo la responsabilidad por cómo había actuado a lo largo de los años. No dije mucho porque realmente no me importaba lo que Débora estuviera haciendo. Unos días después mi madre lo mencionó cuando llamó. Dijo que estaba impresionada por lo constante que había sido Débora con la terapia y cómo parecía genuinamente dispuesta a aceptar cualquier consecuencia que se le presentara. Omar dijo algo similar cuando lo vi en la ferretería. Me dijo que la carta de Débora para él y Elena fue honesta y no puso excusas. Escuché y asentí, pero por dentro todavía era escéptico. Entonces noté algo extraño. Cuando la gente mencionaba el nombre de Débora, ya no sentía ese pico inmediato de rabia. Todavía estaba allí, pero más apagado, como ruido de fondo en lugar de una alarma sonando. No estaba seguro de si eso significaba que estaba sanando o simplemente cansándome de estar enojado todo el tiempo. Consultorio de Ronaldo, 3 meses después de que todo sucediera con Carlos y Débora. Me senté en el sofá mirando el suelo tratando de descubrir cómo decir lo que había estado pensando toda la semana. Ronaldo esperó sin presionar. Finalmente le dije que había estado usando mi ira contra Débora para evitar lidiar con el hecho de que Emily se había ido y nunca volvería. Las palabras salieron temblorosas y tuve que parar y respirar. Ronaldo se inclinó hacia adelante y me pidió que dijera más sobre eso. Le expliqué que estar enojado con Débora me daba algo en qué concentrarme, alguien a quien culpar, un problema que podía tratar de arreglar. Pero debajo de toda esa ira estaba esta verdad insoportable de que mi hija murió, y nada de lo que hiciera la traería de vuelta. Ronaldo dijo que la confrontación con Débora fue necesaria para establecer límites,
pero que me había estado aferrando al conflicto como una forma de distraerme del duelo. Escucharlo decirlo en voz alta hizo que algo se abriera en mi pecho. Puse mi cara entre mis manos y lloré más fuerte de lo que lo había hecho desde el día en que enterramos a Emily. Las siguientes semanas fueron brutales. Mi esposa y yo comenzamos a hacer un trabajo intensivo de duelo con Ronaldo. Hablamos sobre el accidente en detalle por primera vez, repasando cada momento que condujo a él. Hablamos sobre la culpa que ambos llevábamos, los que hubiera pasado si que nos mantenían despiertos por la noche, nuestro miedo de que algo le pasara a nuestro hijo también. Hablamos sobre cómo el mundo se sentía peligroso ahora de una manera que nunca lo había hecho antes, cómo no podíamos confiar en que nuestro hijo restante estaría a salvo sin importar cuán cuidadosos fuéramos. Ronaldo nos empujó a través de las conversaciones más difíciles que habíamos tenido. De algunas sesiones salí sintiéndome peor que cuando llegué, pero lentamente comenzamos a sentirnos más conectados entre nosotros en lugar de simplemente sobrevivir uno al lado del otro. Nuestro hijo notó la diferencia. Le dijo a mi esposa que parecíamos más presentes cuando hablábamos con él ahora. Esa noche abracé a mi esposa y ambos lloramos, pero se sintió diferente a antes. Como si finalmente nos estuviéramos permitiendo sentir todo el peso de perder a Emily en lugar de canalizar todo hacia la ira contra Débora. Escribí una carta a Débora un sábado por la tarde mientras mi esposa llevaba a nuestro hijo al cine. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y escribí todo lo que necesitaba decir sobre lo que había hecho y cómo afectó a mi familia. Escribí sobre los límites que permanecerían vigentes sin importar lo que ella hiciera en el futuro. Escribí que entendía que estaba dañada y sufriendo, pero que eso no excusaba el dolor que nos causó. La carta terminó siendo de 4 páginas. Cuando terminé, la leí 2 veces, y luego la llevé a la chimenea. Encendí un fósforo y vi cómo las páginas ardían. Algo cambió dentro de mí mientras el papel se convertía en ceniza. Débora seguía siendo una persona que lastimó a mi familia. Los límites seguían siendo necesarios, pero ella ya no necesitaba ocupar tanto espacio en mi cabeza. Barrí las cenizas y las tiré. Carlos me llamó después de nuestro desayuno una mañana y preguntó si podía pasar por la casa. Apareció 20 minutos después y nos sentamos en el porche trasero con cervezas, aunque apenas era mediodía. Me dijo que estaba orgulloso del trabajo que mi esposa y yo estábamos haciendo. Dijo que podía ver la diferencia en cómo parecíamos más ligeros de alguna manera, menos agobiados. Luego me agradeció por no sacarlo de mi vida por completo a pesar de todo con Débora. Le dije que era mi hermano y que eso no iba a cambiar. Carlos admitió que su matrimonio seguía siendo complicado, y probablemente siempre lo sería. Dijo que Débora estaba mejorando, pero sabía que tendría que estar alerta, mantenerla responsable, asegurarse de que nunca volviera a cruzar esas líneas. Me dijo que estaba comprometido a proteger a sus hijos y construir una familia más saludable, incluso si eso significaba que su matrimonio se viera diferente de lo que había imaginado. Respeté eso aunque yo no hubiera tomado la misma decisión. Nos sentamos allí bebiendo nuestras cervezas y viendo el sol moverse por el jardín, sin decir mucho pero sintiéndonos sólidos de una manera que no lo habíamos hecho en meses. 4 meses después de que le conté a Carlos lo que Débora dijo en el funeral, mis padres organizaron una carne asada. Mi madre llamó con anticipación para decirme que Débora estaría allí, y preguntó si todavía íbamos a ir. Mi esposa me miró cuando colgué y dijo que quería ir. Le pregunté si estaba segura y asintió. Condujimos hasta allá con nuestro hijo y tuve el estómago apretado todo el camino. Cuando nos estacionamos vi el coche de Débora ya estacionado en la calle. Entramos al patio trasero, y allí estaba ella parada cerca del asador hablando con la mamá de Carlos. Débora nos vio y todo su cuerpo se puso rígido, no se acercó. No saludó, solo dio un pequeño asentimiento y volvió a su conversación. Mi esposa me apretó la mano. Nos quedamos en el lado opuesto del patio la mayor parte de la tarde. Nuestro hijo corrió con sus primos y no pareció molesto por ninguna atención adulta. Débora mantuvo su distancia. No intentó acercarse a nosotros ni forzar ninguna interacción. Cuando nos fuimos unas horas después, mi esposa estaba callada en el coche. Le pregunté cómo se sentía y dijo que incómoda pero manejable. Me dijo que se sentía fuerte por enfrentarlo en lugar de esconderse de ello. Me estiré y tomé su mano mientras conducía y pensé, tal vez realmente íbamos a estar bien. La siguiente reunión familiar ocurre en casa de mis padres 2 semanas después de la carne asada y veo a mi hijo corriendo por el patio trasero con sus primos como si nada hubiera cambiado. No nota cómo Débora se queda cerca de la casa mientras nosotros nos quedamos junto a la cerca, no ve la coreografía cuidadosa de los adultos moviéndose unos alrededor de otros en círculos amplios. Simplemente juega y ríe y actúa como el niño que debería poder ser. Mi esposa me aprieta la mano y dice que se alegra de que viniéramos, que verlo así de feliz hace que la incomodidad valga la pena. Me doy cuenta de que estamos construyendo algo diferente de lo que teníamos antes, no la familia unificada perfecta que mi madre siempre quiso, sino algo honesto que funciona para nosotros. Omar me encuentra junto a la hielera una hora después y me lleva a un lado cerca del garaje donde nadie puede escucharnos. Me dice que ha estado observando a Débora en estas reuniones y ve cambios reales, cómo ya no hace esos pequeños comentarios cortantes, cómo parece más consciente de sí misma y menos a la defensiva. Escucho y asiento, pero le digo que me alegro por Carlos y los niños, que espero que Débora siga creciendo y sanando por su bien. Omar pregunta si hay alguna posibilidad de que mis límites cambien con el tiempo, y soy honesto con él. Digo que no sé qué depara el futuro, pero ahora mismo la distancia se siente necesaria y saludable para mi familia. Omar pone su mano en mi hombro y dice que lo entiende, que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente incluso cuando las personas cambian. Me dice que respeta lo que estoy haciendo y que no me va a empujar hacia el perdón nunca más. Nos quedamos allí en silencio un minuto, y luego volvemos a la fiesta, y me siento agradecido por los miembros de la familia que pueden entender sin hacerme sentir culpable.
Mi esposa menciona visitar la tumba de Emily el sábado por la mañana, mientras tomamos café y sé de inmediato que está lista para algo que hemos estado evitando. Hemos ido al cementerio algunas veces desde el entierro, pero nunca hemos hablado realmente con Emily, nunca dijimos las cosas que necesitábamos decir. Conducimos hasta allí juntos en silencio y nos estacionamos cerca de la pequeña piedra con su nombre y fechas tallados en granito gris. Mi esposa se arrodilla primero y toca la hierba que crece sobre la tumba, y yo me arrodillo a su lado y tomo su mano. Le contamos a Emily que su hermano ganó su torneo de ajedrez el mes pasado y lo orgullosos que estamos de él. Le contamos sobre el nuevo primo bebé que le hubiera encantado cargar y con el que hubiera jugado. Le decimos que la extrañamos todos los días, que pensamos en su risa y sus dibujos, y la forma en que solía robarnos comida de los platos en la cena. Mi esposa comienza a llorar, pero es diferente al llanto que hemos hecho antes, menos como ahogarse y más como dejar ir algo. Yo también lloro y nos abrazamos sobre la hierba, y siento que finalmente nos estamos despidiendo de una manera que no pudimos en el funeral cuando todo era demasiado crudo e imposible. Nos quedamos allí mucho tiempo simplemente hablando con ella y llorando, y eventualmente nos levantamos sabiendo que vamos a estar bien, aunque nunca seremos las mismas personas que éramos antes de perderla. La vida se asienta en un ritmo durante los siguientes meses donde mi familia mantiene límites cuidadosos con Débora mientras se mantiene conectada con Carlos y todos los demás. El duelo por Emily todavía está allí todos los días, pero ya no nos aplasta. No nos impide reír o planear cosas o disfrutar momentos con nuestro hijo. Estamos aprendiendo a llevar la pérdida junto con la vida, a dejar espacio tanto para el dolor como para la alegría, sin dejar que ninguno de los dos tome el control por completo. Me doy cuenta de que proteger a mi familia significaba tomar decisiones difíciles que fracturaron algunas relaciones, y he hecho las paces con eso, sabiendo que algunas cosas importan más que mantener a todos cómodos. Carlos y yo nos reunimos para desayunar cada semana, y somos sólidos como hermanos hablando de nuestros hijos y nuestras vidas, sin el peso de la situación de Débora colgando sobre cada conversación. Mi esposa es más fuerte de lo que nunca la he visto, defendiéndose y estableciendo límites y construyendo una vida que honra la memoria de Emily sin ser consumida por el duelo. Nuestro hijo está prosperando en una familia que es honesta sobre estar rota y comprometida a seguir adelante de todos modos. Nunca recuperaremos lo que perdimos cuando murió Emily, y nunca seremos las personas que éramos antes, pero estamos construyendo algo real a partir de las piezas que quedan, algo que se siente verdadero incluso si no es perfecto.